Buenas. La primera interacción que vamos a estudiar es la de un campo de vectores con una curva, que denominaremos trabajo. Como en la clase anterior, lo que tenemos es un campo de vectores en el espacio, es decir, en cada punto x y z, un campo x mayúscula que es un vector que depende del punto. Esta estrella sobra porque es de la clase anterior. Esto no debería haberlo hecho, pero bueno. Ahora tenemos otro objeto, la deformación de un segmento en el espacio, que es lo que hemos denominado una curva. Un segmento AB de la recta real que deformamos, en algunos puntos se estira, en otros se encoge, y lo embebemos en el espacio. Empieza en gamma de A y se dirige hacia gamma de B. Está claro que en cada punto de la curva hay un vector del campo de vectores, porque los puntos de la curva están en el espacio. ¿Cuál es la interacción entre esos dos objetos? Entre la curva, podéis pensar, y aquí es en cierto modo útil pensar en la curva como en una trayectoria de un objeto, de una partícula, y en el campo de vectores como el viento, aunque esto tiene su dificultad porque el viento tiene muchas maneras de interactuar con las partículas, pero vamos a pensar en eso, una partícula que realiza una trayectoria y en cada punto de esa trayectoria pues el viento tiene una dirección y una magnitud. Tomemos dos puntos para mostrar la diferencia de la interacción. En este hacemos zoom y observamos cómo la curva en ese punto gamma de T1 tiene un vector tangente que puede tener una magnitud u otra, pero sí, por supuesto, tiene la dirección de la tangente a la curva. Y en este punto del ejemplo, el vector X es perpendicular o prácticamente perpendicular a la dirección de la curva. En el otro punto, gamma de T2, hacemos zoom y aquí se observa una situación distinta. Punto, vector tangente con su magnitud. No tiene por qué ser esta misma magnitud la misma que esta. Perdón, no tiene por qué ser esta magnitud la misma que esta, porque la velocidad no tiene por qué ser la misma. Y esa es la magnitud del vector tangente. Pero aquí el campo X apunta casi en la misma dirección que el vector tangente a la curva, que el vector velocidad. La pregunta es, en estas dos situaciones, ¿cuál es la contribución del campo X, del campo de vectores X del viento, al movimiento de la curva? ¿O cuál es la contribución de X en la trayectoria? Fijaos que si estuviéramos hablando del viento, aquí el campo X, y ese es el problema del viento, que el viento siempre genera fricciones, pero en tanto que pura trayectoria, aquí el campo X no hace ni favorecer ni entorpecer esta trayectoria, es simplemente perpendicular, entonces no ha ni ha ayudado ni ha obstaculizado a ese movimiento de por sí. Insisto en que estamos pensando que no hay fricción. Mientras que en este ejemplo, desde luego, el campo X ha favorecido esta trayectoria bastante, porque la partícula se está moviendo casi gracias al campo. Está aprovechando prácticamente toda la fuerza del campo para moverse, solo tiene que poner un esfuerzo pequeño en no ir tan en esa dirección, sino un poquito más hacia abajo. A eso nos referimos, con cuánto contribuye el campo. En el primer caso no contribuye nada, ni a favor ni en contra, en el segundo caso contribuye mucho. Si el campo apuntara en la dirección contraria, justo al revés, estaría oponiéndose mucho. Vamos a verlo geométricamente. Nos fijamos en el punto, tenemos el vector tangente a la curva, el vector velocidad instantánea, el vector X del campo de vectores. ¿Y cuál es la contribución? Pues la contribución es
lo que el vector está en la misma dirección de la tangente del vector velocidad. Es decir, yo lo que tengo que hacer es tomar el campo de vectores y mirar, bueno, esto del campo de vectores realmente cuánto está en esta dirección. Tengo que proyectar, calcular la componente de este campo en esta dirección. Eso es lo que contribuye el campo, que es claramente el módulo de x por el coseno de alfa. El campo de por sí sin más, pero, y esto es importantísimo, pero los puntos de una curva no son todos iguales. No es lo mismo que la velocidad sea 1 metro por segundo y que el campo ayude un poquito, que la velocidad sea 100 metros por segundo y que el campo ayude en todo lo que se recorre en 100 metros por segundo. Hay que pensar que el campo está siempre ahí todo el rato que la trayectoria o que la partícula está en este punto. Así que mientras la partícula esté en ese punto, que es durante todo su trayecto en ese punto, que no todos los puntos son iguales, hay que medir la contribución. Es decir, hay que calcular lo que contribuye durante la longitud del punto de la curva. Esto realmente tiene más sentido del que parece, porque lo que estamos haciendo es calcular la contribución. Aquí, en el fondo, nosotros solo sabemos medir cosas aquí. Y yo digo, la contribución del campo es esta, su módulo por el coseno de alfa. Pero realmente aquí, la escala, siempre estamos hablando de escalas. ¿Cuál es la escala en gamma de t? La escala es esta. Entonces, la contribución real no es esto, hay que ponderarlo por la escala. Y esto, módulo de un vector, módulo de otro vector, coseno de alfa, es justamente el producto escalar. Pero esto lo sabéis todos de física. La contribución de una fuerza a un movimiento es el producto escalar lineal es el producto escalar del vector fuerza por el vector de traslación, el trabajo. Es que esto es el trabajo. El trabajo instantáneo del campo X en la curva es el producto escalar del campo X por el vector tangente, o si queréis el vector velocidad, a la curva. Eso es en un punto, pero a mí un trabajo instantáneo no me dice nada porque un trabajo instantáneo es infinitamente pequeño y no me sirve para calcular ninguna magnitud. Lo que quiero es ¿cuánta energía me ha dado el campo de vectores para yo realizar esta trayectoria? ¿Cuánto me cuesta ir en barco desde Santander a Gijón si el viento sopla del norte, si el viento sopla del este o si el viento sopla del oeste? Eso es lo que quiero saber, en toda la trayectoria. Bueno, si este es el trabajo en un solo punto, el trabajo en la curva entera, disculpad porque lo he borrado con la manga, el trabajo en la curva entera es la suma en los puntos de gamma de los trabajos instantáneos. ¿Cómo se calcula esto? Pues no hay más que sustituir. La suma en gamma, bueno, nosotros realmente donde sabemos hacer sumas es aquí, es en los segmentos de la recta. Bueno, la suma desde A hasta B, ¿de qué? Ahora ya retrotraigo esto al segmento AB. El vector en el punto X, que depende de t, cada una de las coordenadas x y z depende de t, por tanto el vector x depende de t porque estamos en la curva, multiplicado escalarmente por las componentes del vector velocidad, x punto de t, y punto de t, z punto de t, por d de t, este es el vector velocidad instantánea. Y como veis, esto es mucho más fácil que las integrales escalares. Aquí no hay que calcular ningún módulo, pues ya los calculas con el producto escalar, por así decir. Esto tiene tres componentes, esto tiene tres componentes,
Primera componente por primera componente, segunda componente por segunda componente, tercera componente por tercera componente. Acordaos de que X tenía 3 componentes, P, Q y R. No hay más que multiplicarlas y calcular la integral. Esto es el trabajo de un vector en una curva. En la siguiente clase veremos el flujo de un vector en una superficie. Muchas gracias por vuestra atención.